Tengo paz en mi corazón, una paz que solo Dios me puede dar. Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas, producido en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Soy Enrique Angurel y cuento con la compañía de Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Gracias por estar con nosotros. Jumagul viene de una aldea en Asia donde el Islam es la religión oficial. No pudo acceder a la universidad porque no sacó suficiente nota. Al final se casó y se quedó al cargo de sus suegros. Ellos le causaron muchos problemas. Al mismo tiempo, su marido cometió un delito y pasó 5 años en la cárcel. Salió de la cárcel alcoholizado. Un día le pegó una patada que la lanzó a 3 metros de distancia. Luego tomó un cuchillo y se la clavó. Debido a que llevaba mucha ropa ese día, el cuchillo se quedó a 1 centímetro de su corazón y sobrevivió. En medio de estas circunstancias, Jumagul conoció a Cristo y entregó su vida a Él. ¿Qué circunstancias llevaron a Jumagul a conocer a Cristo? Pues su hija, que ya había crecido, pues fue a la universidad y allí conoció el mensaje del Evangelio y entregó su vida a Cristo. Y un día ella fue a casa a su madre y le invitó a conocer a una mujer que se había criado en el mismo pueblo que ella. Y estuvieron juntas hablando, se hicieron amigas, compartieron información la una de la otra. Se dieron cuenta de que habían ido a la misma escuela y en el mismo tiempo. Lo que pasa es que no habían compartido clase y por lo tanto quedaron desapercibidas la una de la otra mientras iban a la escuela, porque no coincidieron. Pero con el tiempo, pues esta amiga nueva que tenía Jumagul, pues le empezó a ayudar a conocer a Cristo. Le compartía cosas de la palabra de Dios y según iba compartiendo esas cosas, pues Jumagul empezó a sentir una paz que nunca antes había sentido. De hecho, dice que se ponía a llorar y no entendía por qué lloraba, simplemente que le gustaba esas palabras que escuchaba y empezó a acercarse cada vez más. Y tanto que empezó hasta ir a la iglesia con su nueva amiga y empezó a conocer un poco más de lo que era seguir a Jesús, escuchar la palabra. No lo entendía todo, pero le encantaba porque le daba muchísima paz. ¿Qué pasó con su marido? Pues su marido era una persona que se oponía a su fe cristiana y entonces esa era la razón por la que ella recibió esa patada que le mandó a 3 metros de distancia y yo no tengo claro si la escena del cuchillo fue el mismo día de la patada o si fue otro día, pero el caso es que el marido era un hombre que se oponía ferozmente a su fe cristiana y entonces a ella le trataba de una forma muy mala y entonces esto fue una de las cosas que ocurrió en aquella situación. Pero Jumagul, una vez que fue a la iglesia, escuchó algo acerca de que la relación que debe haber entre un marido y una esposa, y ella fue convencida de que tenía que cambiar su actitud. Y entonces ella, cuando recibió esa patada que le dio, se levantó del suelo y en vez de guardarle rencor al marido, le dijo que le perdonaba. Y aunque no cambió mucho a su marido, a ella sí que le cambió en su interior. Y esto le ayudó a tratar a su marido de una forma muy diferente. Y esto fue la cuestión más importante de lo que había ocurrido en este tiempo. Después de la muerte de su marido, ¿cómo fue la vida de Jumagul? Antes de que muriera el marido tuvo una enfermedad debido a su alcoholismo, que él había cometido algún delito y acabó en la cárcel. Y cuando salió de la cárcel salió alcohólico. Y entonces ese alcoholismo le causó una enfermedad. Jumagul oró por él cuando él estaba en el hospital. El médico le había dado 3 días de vida y ella oró por él y fue sanado. Y como fue sanado, pues él entendió
que Dios le amaba. Y entonces cambió de actitud completamente. Vivió otros 6 años, aunque le dijeron que solo le quedaban 3 días de vida. Y esos 6 años fueron años de paz, de compañerismo y de amor entre ellos. Y entonces la pregunta de qué pasó después de su muerte, pues la aldea donde vivía Jumagul, y creo que todavía vive allí, pues se puso en contra de su fe cristiana. Y un hombre que era de una zona cercana tenía una enfermedad en las manos, y Jumagul se enteró de su enfermedad y ofreció llevarlo a la iglesia para que se orara por él. Y el pastor oró por este hombre y sus manos se sanaron. Y entonces ya no tuvo que llevar esos guantes que llevaba para cubrir la enfermedad que llevaba en las manos. Y eso causó mayor oposición de parte de la aldea donde vivía Jumagul. Y hasta llegaron todos los vecinos a la puerta de su casa a decirle que ella tenía que abandonar su fe cristiana o marcharse de allí. Y entonces ella dijo que no iba a marcharse, que intentaron obligarla a decir en árabe que Dios es el Alá es el único Dios. Y ella dice, ¿por qué tengo que decir cosas que no entiendo cuando yo puedo hablar con un Dios que está vivo, que me entiende en el idioma que yo hablo y que yo puedo leer su palabra en mi idioma y puedo entender lo que me dice? ¿Por qué voy a decir cosas que no entiendo cuando sé que tengo un Dios que no solamente me entiende, sino que me da paz? Y yo no voy a cambiar esto por nada del mundo. Uh-huh. El testimonio de Jumagul es impresionante. ¿Qué podemos hacer por alguien como ella? Pues Jumagul necesita saber que no está sola. Vive en una aldea, probablemente no hay muchos cristianos que la rodean, y puede que haya días que se sienta bastante sola. Y cuando nosotros oramos por ella y la acompañamos por medio de nuestra oración, ella llega a sentir que no está sola, porque Dios se lo hace saber, que hay personas de todo el mundo que están orando por personas como ella y le acompañan en su caminar diario. Y luego también puedes convertirte en un compañero de oración. Esto es ir a nuestra página web, puertasabiertas.org, y allí pues ver dónde puedes estar informado para recibir nuestra revista. Y en nuestra revista pues recibes un calendario de oración y puedes orar diariamente por temas como el de Jumagul, orar por personas que tienen una necesidad concreta y ayudarles en su caminar con Cristo. Y luego también pues hay otras cosas como voluntariado, como acompañar económicamente y todas estas cosas que también lo puedes descubrir en nuestra página web. Gracias por acompañarnos en este espacio de Puertas Abiertas. Para más información, visita puertasabiertas.org. También puedes contactar llamando o escribiendo al 955-944-770, así como al email info@puertasabiertas.org. Gracias y hasta la próxima.